Buenas noches. Soy la doctora Mariana Cifuentes, médico oncólogo del Hospital Edgardo Rebagliati. Y el día de hoy les traigo una presentación con aspectos básicos de lo que es artrosis, también llamada por nosotros los reumatólogos una enfermedad silenciosa. La siguiente, por favor. La artrosis es un proceso degenerativo a nivel articular que aparece de forma lenta y progresiva en personas a partir de los años. Una vez que aumenta la edad del paciente, es mucho más frecuente que desarrolle esta enfermedad. Luego voy a explicar por qué. Aparece en gran parte de la población. Aproximadamente se hace esto evidente a partir de los 50 años, pero también se ha hecho muchos estudios en los cuales nos dicen que la artrosis puede empezar a partir de los 28 años. Forma parte de un proceso natural del envejecimiento de nuestro cuerpo y afecta principalmente a las articulaciones con el principal síntoma que todos los pacientes llegan a consulta, que es el dolor articular, la rigidez y la limitación de la funcionalidad y la movilidad de los pacientes, que son los que principalmente nos buscan. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra pregunta que muy frecuente que me hacen los pacientes en consulta es ¿cuál es la incidencia o qué tan frecuente es esta enfermedad? Aproximadamente la artrosis afecta al 70% de personas mayores de los 80 años y al 85 u 80% de personas mayores de los 75 a 80 años. Como había comentado, esta enfermedad se manifiesta principalmente en personas de edad avanzada con dolor y limitación principalmente en las rodillas, en la columna y en las manos. Pero lo que principalmente llega a consulta y muchos de los pacientes siempre me comentan es el dolor en las rodillas, que es el principal. Continúa, por favor, la siguiente. Justamente lo que comentaba hace un momento es en el 70% de personas mayores de 50 años y en el 80% de personas mayores de 75 años. Siguiente. Pero para entender los pacientes, para que los pacientes, puedan entender de qué se trata la artrosis, siempre me preguntan, doctora, ¿qué tiene que ver con el cartílago y con el hueso, por ejemplo? Entonces, en las consultas al menos los reumatólogos les explicamos a los pacientes de qué se trata. El cartílago en sí es una membrana muy finita que protege las articulaciones. Por ejemplo, si esta es la articulación de la rodilla, como siempre les comento a mis pacientes, esta es la rodilla, esta es la pierna y este es el muslo. Y en medio siempre hay como una especie de membrana que cubre las dos articulaciones y esa es la que protege justamente del movimiento de la fricción que con nosotros hacemos los ejercicios. Uy, perdón, tengo mi mascota por acá. Entonces, lo que sucede es que ese cartílago, que es el encargado de proteger nuestras articulaciones, a medida que avanza el tiempo, se vuelve frágil, fino, se adelgaza, y eso es lo que justamente al momento del paciente de hacer la fricción y de caminar, eso es lo que justamente duele porque el hueso lo deja expuesto. Y también lo que cubre nuestra articulación hay un líquido, que es lo que supuestamente cuando las personas caminan evita el movimiento y evita el golpe. Y eso es lo que se denomina la membrana sinovial y el líquido sinovial. Continúe, por favor. He traído una gráfica como para que más o menos nos orientemos y veamos cómo es una articulación sana y una articulación dañada. Si nosotros podemos ver en la primera figura, cuando nos habla de lo que es el hueso del fémur, que es el hueso de la pierna de la parte superior, y en la parte inferior tenemos la tibia. Y nosotros podemos ver ahí que en la articulación tenemos una articulación normal al lado izquierdo y una articulación dañada al lado derecho. Si nosotros podemos ver, vemos el cartílago como justamente se encuentra dañado, se encuentra corrugado, como decimos nosotros, y adelgazado. Y justamente al momento de tener el choque entre esos dos huesos es lo que al paciente le duele y dificulta el movimiento. Igual vemos en la imagen de la derecha, vemos el mismo problema y podemos ver el cartílago, que es la membrana fina y blanquecina que les explicaba, ya sufriendo pequeñas grietas y daños, que es justamente de lo que se trata la artrosis. Siguiente, por favor. Acá hay un cuadrito acerca de las etapas de la artrosis, cómo
el paciente cuando llega a consulta llega por dolor, por ejemplo, un dolor leve. Puede subir escaleras, puede realizar sus actividades, pero ya no con la misma facilidad que antes. Entonces podríamos decir que el paciente se encuentra en una etapa 1. A medida que pasa el tiempo, el paciente no recibe tratamiento analgésico, va avanzando las etapas hasta que llega una etapa 4, en la cual el cartílago ya se encuentra prácticamente destruido, ¿no? Y ya el paciente muchas veces se queja de una articulación demasiado hinchada, de una articulación muy, pero muy dolorosa, una articulación eh, que limita todo tipo de actividades e incluso el paciente me dice que tiene que usar un bastón o simplemente que ya no puede caminar. Siguiente. En esta diapositiva lo que quería mostrar era los principales lugares donde la artrosis interviene. Las que se relaciona con los principales motivos de consulta en nosotros los reumatólogos. Entonces tenemos que los principales lugares es distinto en el hombre y en la mujer. Por ejemplo, en la mujer más el dolor articular es al nivel de cadera y de rodillas, y en los hombres es más frecuente en las rodillas y en la columna. No quiere decir que las mujeres no sientan dolor o al nivel de la columna o los hombres no sientan al nivel de la cadera. Podría decirse muy común en los dos, pero hay cierta preferencia de la artrosis, por así decirlo, en los hombres en la parte de la columna y en las mujeres en la rodilla y la cadera. Y en las manos también es bastante frecuente, incluso me comentan que tienen como unos pequeños nódulos, es lo que me cuentan los pacientes en las manos, que ya lo vamos a ver en fotos posteriores, y los pacientes se asustan y me dicen, doctora, tengo artritis. Y no es artritis, lo que pasa es que como el huesito se desgasta, como había comentado, tienden a tomar otra forma, justamente para evitar de que este se rompa. El mismo cuerpo protege al cuerpo, deformando un poco los huesos. La siguiente, por favor. Esta justamente la gráfica que quería mostrarles. Hay varios pacientes que llegan así, con esa imagen de esos deditos hinchados, dolorosos, y si nosotros vemos como unos pequeños nódulos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se relacionan con esta enfermedad? Dolor en las articulaciones, los pacientes amanecen con una rigidez en las mañanas, es decir, como si no pudiera mover las manos o si me tuviera las manos hinchadas y llenas de líquido. Eso es lo que ellos siempre me dicen. También me hablan de un efecto bloqueo, que nosotros lo conocemos con ese nombre. El efecto bloqueo es cuando se da principalmente en las rodillas y los pacientes me dicen, doctora, siento que yo quiero avanzar, pero mi rodilla se queda en el mismo sitio. A eso nosotros le llamamos efecto bloqueo. El paciente avanza, pero la rodilla se queda ahí, ¿no? Entonces, eso es bastante común. La sensación de hinchazón, inflamación, como comentaba, muy característico en la artrosis también es que el dolor cede al reposo y aumenta las actividades. La siguiente. Ahí hay unas imágenes de cómo es una rodilla normal y cómo es una rodilla artrósica. La rodilla artrósica es la rodilla de mayor tamaño, la rodilla inflamada y sumamente dolorosa. E incluso algunas personas cuando ya llegan con este tipo de inflamación, a veces ya el cartílago articular se encuentra totalmente destruido y hay que operarla, ¿no? Que eso es a cargo de los traumatólogos. Siguiente, por favor. ¿Qué factores de riesgo predisponen o cómo yo sé que, por ejemplo, estoy mucho más eh, en riesgo de tener artrosis? Las pacientes de edad avanzada. El envejecimiento es el principal factor de riesgo para la artrosis. Las mujeres, a comparación de los hombres, también tienen más riesgo. Las personas obesas, ¿por qué? Porque justamente el mismo peso de la persona hace que el peso caiga sobre las rodillas y las caderas, que son como el eje que soporta nuestro cuerpo. Entonces eso lleva también a que el cartílago se desgaste más. Las personas diabéticas, las personas hipotiroideas, las personas con enfermedades como gota, etc. Todo lo que es, incluso una persona que tiene alguna luxación de codo y la luxación se demoró en recuperarse, también es un pequeño sitio que llama, como se dice, a la artrosis, ¿no? Y se pueda complicar después con eso. La siguiente. Tenemos en el tratamiento, antes de ingresar al tratamiento, quería decir una frase que siempre le digo a todos mis pacientes, es la artrosis no tiene cura. Lo único es aprender a vivir con el dolor, ¿no?
En realidad no existe un medicamento bueno fuera de que el paciente lo toma y pueda regenerarse el cartílago pueda ser como antes. Lamentablemente no existe, pero sí hay muchas reglas que el paciente puede tener en cuenta y medicamentos para poder aprender a vivir con el dolor y hacer su vida mucho más funcional, hacer lo más funcional que se pueda, ¿no? Entonces, entre los tratamientos que no implican la medicación es que el paciente baje de peso, evitar el sobrepeso, principalmente para evitar la artrosis de rodilla, de cadera, también la de columna, no realizar movimientos repetitivos, es decir, no subir escaleras, no digo que de un primer piso a un segundo piso, ¿no? Yo creo que lo pueden realizar, pero por ejemplo, no tratar de subir de un primer piso a un décimo piso por las escaleras o un sexto piso. ¿Por qué? Porque ahí estamos forzando a la articulación de la rodilla, por ejemplo, a trabajar más. En el caso de las articulaciones de la mano, coser, bordar, o a veces cocinar, hacer muchas actividades donde se fuerce a la articulación a trabajar, todas esas cosas tenemos que disminuirlas. Una correcta higiene postural. Nosotros a veces en el trabajo tenemos una mala postura, una postura arqueada para poder trabajar y eso a nosotros nos predispone también a la artrosis. Si es una persona de edad avanzada, pues juega, no juega a su favor. Y el ejercicio físico que debe individualizarse siempre para cada paciente. Hay muchos deportes que son buenos, porque eso siempre me preguntan también, ¿qué deportes debo hacer? Hay deportes como por ejemplo la natación, la caminata y la bicicleta, pero ligeramente, con unos 30 minutos, puede ayudar a fortalecer a los músculos de la articulación y disminuir el peso de la articulación afectada, ¿no? Por ejemplo, bicicletas estacionarias no se debe hacer porque es demasiado tiempo el que se fuerza la articulación también. Pero, por ejemplo, siempre es importante, después de una consulta reumatológica y un diagnóstico de artrosis, visitar al médico rehabilitador. Ellos saben exactamente qué tipo de ejercicios, cuánto tiempo y qué ejercicios de bajo impacto que debe hacer el paciente para poder continuar con su vida, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente lo que nombraba hace un minuto, el fisioterapeuta ayuda muchísimo para poder dar lo que son reglas para que el paciente pueda seguir el tiempo que debe hacer y el tipo de ejercicios que debe hacer. Incluso hay ejercicios que se utilizan ultrasonido, también a veces corrientes eléctricas de bajo voltaje y todo eso en realidad ayuda mucho al paciente con artrosis. Siguiente. ¿Listo? Ahora, dentro del tratamiento farmacológico tenemos los analgésicos, que principalmente nosotros tenemos una escala. Por ejemplo, al inicio si llega un paciente que tiene muchísimo dolor y me pide que por favor le recete una analgesia potente para que pueda ayudar con el dolor, no solemos prescribir analgésicos muy fuertes, ¿no? De frente, sino vamos empezando desde abajo y viendo cómo tolera el paciente. Cada paciente es particular, cada paciente es distinto. Hay pacientes que con solamente el Panadol les pasa, así como hay pacientes que tienen que recurrir al tramadol en gotitas, relajantes musculares. Hay una amplia gama de analgésicos que nosotros manejamos de acuerdo al tipo de paciente y a los factores de riesgo. También me preguntan bastante los pacientes sobre los condroprotectores, es decir, hay sustancias que tiene el cartílago que las fabrican ahora, como el cartílago se pierde, en vía oral, en pastillas, que son el condroitin sulfato, la glucosamina. En sí, hay pacientes que me dicen que les mejora bastante tomando esta medicación, así como hay otros que me dicen de que realmente no les hace efecto y es paciente dependiente, ¿no? Siguiente. Y las inyecciones intraarticulares o infiltraciones, que por lo general se coloca corticoides o ácido hialurónico, que también ayuda al paciente bastante a poder realizar sus actividades. Cuando a veces hay un dolor muy intenso y muy localizado, se puede recurrir a esto. Siguiente.
¿Y cuándo es necesaria una prótesis de rodilla o de cadera? Es algo que también me preguntan los pacientes. Ese es cuando ya usamos los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y el dolor y la deformación de la articulación no se puede controlar, entonces ya se recurre al traumatólogo para una prótesis de cadera o rodilla. Como decía, para finalizar, la artrosis no tiene cura. Lo que se hace es aprender a vivir con el dolor. Continúa. Siguiente. Y eso es el resumen que, bueno, he traído para el día de hoy para todos ustedes.